Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. El capítulo es el capítulo 19, versículo 30, mis hermanos. Juan 19, 30. El título de esta tarde, hermanos, de esta mañana, lleva por nombre una frase de triunfo y una de seguridad. El día de hoy enseñaremos la sexta y la séptima frase de Cristo en la cruz. Una frase de triunfo y una de seguridad. El propósito que perseguimos, hermanos, con este tema es enseñar a la congregación el significado de consumado es y la seguridad que nos ofrece poner en manos de Dios nuestras vidas. Dice Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hagamos una oración, hermanos. Amado y buen Dios, agradecidos estamos, Señor, contigo, Padre, por el privilegio que tenemos de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las circunstancias y situaciones que vienen a nuestra vida, estamos seguros y confiados, Padre, que conforme a tu palabra, cosas que pasan, todo lo que sucede, Señor, nos ayuda para bien a los que somos hijos tuyos. En este momento, Señor, te agradecemos, Padre, que estamos a punto de compartir dos frases, Señor, que fueron dichas por Cristo en la cruz. Dos frases, Padre, que marcaron nuestra vida, Señor, que son una seguridad y una garantía para nosotros como hijos tuyos. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote primero que nada perdón por las fallas, los pecados que hemos cometido, y pidiéndote, Padre, que seas tú, Señor, quien guíe este servicio, esta plática, Señor, que vamos a tener. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, Señor. Que tu gracia y tu misericordia los acompañen, Padre Santo, y que sean ellos, Señor, prosperados en la palabra conforme a tu voluntad. En tus manos estamos, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Dice nuestro versículo clave del día de hoy: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Buscando en el diccionario, hermanos, la definición de consumado, dice que consumado hace referencia a todas aquellas acciones y actos que implica completar o realizar de un modo entero una actividad. Acabamos de pasar, hermanos, la Semana Santa. Mucha gente se abstiene, vamos a llamarlo de esa manera, de varias cosas durante toda la semana. Mucha gente tiene por costumbre en Semana Santa dejar de comer carne. Mucha gente tiene por costumbre también, hermanos, en Semana Santa dejar los vicios. Tiene por costumbre en Semana Santa dejar de decir malas palabras. Todo esto lo hacen, hermanos, para que Dios vea sus buenas obras, para que Dios vea que durante esa semana están haciendo buenas obras. Lo raro, hermanos, es que esta gente, cuando pasa el viernes, en cuanto pasa el viernes santo, la gente vuelve a su vida normal. Ellos piensan o hasta ahí dejan, comillas, ayudar a Dios. Hay quienes piensan, hermanos, que dejando de hacer o bien haciendo buenas obras cumplen con Dios. Hoy terminamos, hermanos, esta miniserie, Cristo en la cruz. Quiero que tú comprendas y que tú veas y que te imagines que hoy veremos, hermanos, cómo un revolucionario, un rabino, un maestro fue llevado a la cruz, hermanos, en un monte conocido como el Monte de la Calavera o el monte llamado Gólgota, clavado ahí, hermanos, clavado ahí, crucificado ahí, acusado principalmente de blasfemia. Acusado de blasfemia, hermanos. Él fue llevado ante autoridades tanto romanas como judías. Durante toda su vida, hermanos,
Eso es bien importante que sepas. Durante toda su vida, este hombre llevó una vida santa. A diferencia de muchos que solo esta semana buscan llevar y cumplir, este hombre llevó una vida santa. Él vivió toda su vida una vida perfecta, una vida, hermanos, que fue guiada y de conformidad a la ley de Dios. Este hombre, hermanos, durante toda su vida enseñó y ordenó lo que su había mandado. Durante toda su vida, hermanos. En estos pasos que estamos ya viviendo, en estas frases que hemos estado viendo durante estas semanas, él ha sido ya condenado a la cruz. Él está crucificado. Pero yo me voy a ir, para empezar este tema, un poquito antes, hermanos. Voy a irme con el contexto bíblico un poquito anterior, hasta una oración que él va a hacer. Cristo va a hacer una oración, hermanos. Voy a pedirte que vayas a Juan, el capítulo 17, versículos del 1 al 4. Juan 17, del 1 al 4. Dice así, es Jesús orando, y arriba del capítulo 17 dice Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Te has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Aquí viene lo importante para que quiero que veamos hoy, hermanos. He acabado la obra que diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo dice, hermanos, aquí, he acabado. En el encabezado de arriba dice Jesús ora por sus discípulos. Yo pienso, hermanos, o me imagino, quiero imaginarme, ¿qué pensarían los discípulos cuando el Señor está haciendo esta oración? ¿Qué terminaría el maestro? Tal vez se preguntaban los discípulos, ¿de qué está hablando el maestro? ¿Qué terminaría? ¿Qué es lo que está diciendo que ya terminó? ¿Por qué está haciendo esta oración? ¿Por qué está diciendo estas palabras? Un hombre, hermanos, que ha hecho buenas obras siempre, siendo que acabó la obra que el Padre le encargó. Los discípulos, hermanos, no comprenden. Ellos, yo creo y confío en que estaban confundidos. Pero Cristo, hermanos, sabe todo. Cristo sabe todo, mis hermanos. Y esto es una para mí. Este texto que te voy a leer, hermano, personalmente, en mi opinión, es uno de los textos más hermosos y que ofrecen para el discípulo de Cristo una gran garantía. Fíjate lo que dice Juan 17, 9. Es Cristo orando, hermanos, continúa Cristo orando. Yo ruego por ellos, no por los del mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Preciosas palabras, hermanos. Yo ruego por ellos, ojo, bien importante, no por los del mundo, o no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Qué palabras las de Cristo, hermanos? Y si me permites en este momento, y hacerte una pregunta. ¿Qué tanto te preocupa esto del coronavirus, hermano? ¿Qué tanto te preocupa morir por el coronavirus, por este virus que nos está atacando? Yo te voy a decir algo. Recuerda este texto, mi hermano. Recuerda este texto y tómalo para ti. Hay alguien, yo no sé, hermanos, yo no sé por los que no lo conocen. Yo no sé, hermanos, no saben de Cristo. Yo no sé por los que no lo tienen como Señor y Salvador, pero yo te digo algo a ti que tú lo conoces, a ti que está intercediendo por ti. Hay alguien, hermano, que ruega al Padre por los suyos. Si tú eres del Señor, hermano, Cristo está rogando por ti ante el Padre. Cristo está rogando por ti. No te preocupes de más.
Ya te lo he dicho una y otra vez. El Señor sabrá, hermanos. El Señor sabrá lo que ha de pasar. Esta mañana escuchábamos una predicación del pastor Sugel y él estaba enseñando precisamente Romanos y decía, todo lo que pasa, todo lo que sucede, aún este coronavirus, hay un plan. Y a los que amamos a Dios, todo lo que pasa, aún el coronavirus, le ayuda para bien. Entonces vuelvo al tema, hermanos. Déjame que te haga un resumen de lo que sigue aquí para Cristo. Cristo es llevado al Getsemaní. Se va al Getsemaní y ahí lo arrestan. Cuando lo arrestan, hermanos, él es llevado al Sanedrín. Después de que es llevado al Sanedrín, de ahí lo llevan con Poncio Pilatos. Después de ahí, hermanos, lo ponen ahí en la cruz del Calvario. Y ahí, hermanos, es donde está ahora Cristo. Ahora está él colgado. Vuelvo a lo mismo. Un hombre que toda su vida hizo buenas obras, ahora está siendo martirizado por aquellos a los que él... De paso te digo, hermano, no busques tener el favor de Dios por hacer buenas obras, como mucha gente acostumbra. No busques tener el favor de buenas obras. Eso es un error. Eso es un error. En la mañana decía el pastor Sugel también que para la gente del mundo, para la gente que vive en la carne, que piensa que haciendo buenas obras está agradando a Dios, dice la palabra del Señor que eso para Dios es como trapos de inmundicia. Pero dice también el pastor Sugel que los que son del Espíritu, para aquellos que son del Señor, y él ponía un ejemplo muy bonito que nos gustó mucho a mi esposa y a mí. Dice, es como cuando tu hijo pequeñito dibuja una ruedita, dibuja una cabecita, dibuja dos manitas y dos patitas. Y te dice a ti, padre, papá, este eres tú. El papá lo que hace, toma ese dibujito y lo cuelga en el refrigerador. Lo pone ahí con un imán en el refrigerador. ¿Por qué? Porque es algo que hizo su hijo. Así es, hermanos, para los que somos de Dios. Aunque no sea, decía el pastor Sugel, aunque no sea la mejor obra, aunque no sea el mejor cuadro, la mejor pintura, es algo que el padre siente orgullo por su hijo. Es lo mismo, hermanos. Entonces tú no busques hacer buenas obras para que Dios te premie. Repito, es un error. Menos, hermanos, busques que por hacerlo, bueno en ti. Menos, hermanos, obras solo durante una semana o dejar de hacer cosas malas solo durante una semana. Hermano, te debe quedar bien claro. Tú no quieras pagar algo que ya está pagado. No quieras pagar algo que ya hizo Cristo. Hacerlo, hermano. Durante estas semanas anteriores hemos visto ya 5 frases de Cristo en la cruz. Pero ahora el Señor está diciendo, consumado es. Consumado es. Significa la palabra original, pagado por completo. Significa también, hermanos, cancelada la deuda. Cristo ahora está diciendo, lo que vislumbramos, Padre, nosotros como Trinidad, lo que vislumbramos antes de formar al mundo, lo que tuvimos antes de formar al hombre, la caída del hombre que vimos antes de crearlo, para lo que de esta manera, para lo que yo me ofrecí voluntariamente para ser inmolado, ahora fue consumado. Consumado. Lo que desde antes de la fundación del mundo. Vamos a primera de Pedro 1:20, hermanos. Fíjate lo que dijo Pedro. Primera de Pedro 1:20. Dice así. Es Pedro. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Durante la semana pasada, hermanos, que estuve trabajando en el taller, uno de a los que les platicaba el Evangelio, me decía, oiga, Eddie, es que la Biblia fue escrita por hombres. ¿Por qué tenemos que creerla? La respuesta, hermanos, es bien fácil.
La Biblia fue escrita por hombres, ciertamente, pero esos hombres, muchos, no sabían ni... Vimos de la crucifixión y vimos que lo enseñan Salmos y estaba ahí, hermanos, todavía ni siquiera se inventaba la crucifixión. Ahora Pedro está hablando, hermanos, lo que escribió Pedro. Definitivamente Pedro nunca pudo comprobar si había algo antes. Definitivamente nunca pudo comprobar, ¿verdad?, que ya destinado desde antes de la fundación del mundo, Pedro ahí. Sin embargo, el Espíritu Santo le reveló eso. El Espíritu Santo le dijo desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Pedro no sabía desde antes de la fundación del mundo, menos que habían sido predestinados, hermanos. Pero Pedro sí estaba seguro que Cristo lo preparó y lo hizo, hermanos, para dar libertad a su pueblo. Dios envió a Jesús en plenitud de los tiempos, hermanos. Dios envió a Jesús cuando él sabía perfectamente cómo se iba a cumplir lo que ya habían planeado desde antes. Bajo el Imperio Romano es cuando se hace esta crucifixión. Aquí es donde Jesús, hermanos, Jesús es condenado a la cruz. Y desde aquí, hermanos, Jesús está lanzando, ahora bien, está lanzando otro grito. Él está gritando, hermanos, consumado es. Ya se hizo la obra de redención, consumado es. En el griego, hermanos, consumado es una sola palabra. Es una sola palabra griega. Y la palabra es la palabra griega tetelestai. Tetelestai. Esta palabra, hermanos, es un verbo imperativo perfecto. Es decir, está cumplido en su totalidad. Pero aparte es una voz pasiva. Es decir, significa, hermanos, que el hecho ya se completó. Eso es tetelestai. El hecho ya se completó. Y como es perfecto, tiene una duración por siempre. Pero es pasiva. Es pasiva. ¿Por qué? ¿Quién lo hizo por mí? Es pasiva porque tú no tienes que hacer nada para que ya haya sido consumado, para que ya haya sido hecho, hermano. Usted no puede hacer nada. Cristo ya lo hizo por usted y lo más importante, está completo. Usted no necesita hacer buenas obras. Usted no necesita dejar de hacer buenas obras o dejar de hacer obras. La raíz de esta palabra tetelestai, hermanos, es la palabra teleo. Teleo, así como se lee. Teleo, que significa llevar algo a su fin. Cristo completó la obra, hermanos, pero ahora quiero que veamos algo más importante. Algo que te va a ayudar a como te estoy explicando. Cristo grita desde la cruz, tetelestai. Unas frases no las gritó, unas frases las dijo nada más para las personas que estaban o colgados con ellos o a los pies de Cristo, si te acuerdas. Otras sí la gritó, como Padre, ¿por qué me has desamparado? Y esta también la grita. Cuando Cristo la grita, hermanos, si nos vamos al contexto histórico de la palabra tetelestai, cuando Cristo grita esto, Él se está asegurando, hermanos, Él se está asegurando de que todos lo escuchen, porque todos van a saber perfectamente de qué está hablando el Señor. Cuando una persona, cuando un amo le encargaba a un siervo o a un hacer una función, cumplir algo, el esclavo hacía lo que le encargaba el amo y luego le decía al amo, amo, tetelestai. Es decir, lo que me encargaste ya está hecho, consumado. Otros hermanos, cuando los artistas terminaban su obra, el artista revisaba la obra por todos lados, a ver si le faltaba algo, a ver si tenía algo que corregirle, a ver si tenía algo que arreglarle, a ver si tenía algo que más detallar. Y cuando el artista veía ya la obra terminada, también decía la misma frase, decía tetelestai. Es decir,
consumado. Ya no hay nada que agregarle, ya no hay nada que reponerle, ya no hay nada que repararle, ya no hay nada que hacerle. Está completo. Sabía, hermanos, perfectamente qué es lo que había sucedido. El artista comprendía, hermanos. Sabían que la obra estaba completa. Sabían que ya no había nada que hacer. Sabían que la obra estaba terminada. Ahora bien, también, hermanos, los sacerdotes, cuando usaban esta frase para el perdón de los pecados, y el sacerdote revisaba la ofrenda, hermanos, revisaba que estuviera perfecto, que no tuviera mancha, que fuera el y cuando él lo revisaba y veía que era perfecto, él decía también tetelestai. Él decía, está completo, está bien, está sano. Los comerciantes, hermanos, cuando alguien hacía una transacción, el comerciante entregaba la mercancía y el comprador cumplía con el pago, el comerciante decía tetelestai, es decir, la obra o la consumada ha sido completa, ha sido perfecta, ya no hay nada que hacer, ya terminamos el trato. Eso, hermanos, por eso te digo, cuando el Señor grita esa palabra, todo mundo sabía perfectamente qué significaba. Todo mundo comprendía perfectamente qué es lo que Cristo estaba tratando de expresarle a la gente. Usted se preguntará, oye, hermano, ¿y cómo aplica esto en mi vida? ¿Cómo aplica el consumado es? ¿Cómo aplica el está completo? ¿Cómo aplica el que no hace falta nada? Mira, hermano, tú y yo debemos de saber, tú y yo debemos de comprender y tú y yo debemos aceptar que tu vida y la mía es imperfecta. Tú y yo debemos de saber, hermano, que somos culpables de mentira. Pero ahora el Señor nos dice, yo ya cumplí, yo ya pagué por eso. Tú y yo, hermano, debemos de saber que como humanos, como hombres, somos culpables, hermanos, de adulterio, somos culpables, hermanos, de pornografía, pero el Señor, hermano, cuando muere en la cruz por ti y por mí, cuando tú lo reconoces como Señor y Salvador, el Señor te dice, cancelada tu deuda, ya no te preocupes más. Si pecaste de pornografía, si pecaste de adulterio, si pecaste de mentira, ya fue pagada por ti, por mí en la cruz. Ya lo hice, ya está completo, ya te arrepentiste, ya confesaste tu pecado al Padre. Ahora ya eres libre de esa condena. Si tú, mi hermano, reconoces a Cristo como Señor y Salvador, eso es lo que pasa. Así de sencillo. Tú no debes de preocuparte más, hermano. Cristo derramó su sangre por el perdón de pecados. Vamos a ver un salmo mesiánico, hermanos, que nos va a ayudar también en este pasaje. Salmos 22, 6. Salmos 22, 6. Fíjate lo que dice. Dice así. Salmos 22, 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Mis hermanos, es un salmo mesiánico y se refiere a Cristo, hermanos, y lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz. Aquí la palabra gusano, hermanos, que dice, mas yo soy gusano, el original, hermanos, es tola. Tola. Ese tola, al ser aplastado, soltaba una tinta roja. Y esa tinta roja, hermanos, se usaba para pintar los vestidos. Con esa tinta roja que soltaba ese gusano, se teñían vestidos, hermanos. A esto se refiere, o esto también se refiere a lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos. A lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Y aquí me gustaría adentrarme un poquito y concentrarme un poquito más en esto para que te quede bien claro. Porque muchas veces tú y yo pensamos, cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando empezamos a conocer al Señor, tú y yo pensamos, híjole, mugroso diablo que
que colgó a mi Cristo, a mi Salvador en una cruz. Mugroso diablo que le hizo eso a mi Señor. Mugroso diablo, el mismo que le hizo eso a mi Señor y me hace esto a mí. Yo quiero decirte hoy, hermano, y explicártelo con la palabra, que no, olvídate ya de eso, hermano. Que tú como cristiano, tú como hijo de Dios, cada vez tienes que mencionar menos al diablo, porque el diablo cada vez tiene menos cabida en tu vida, hermano. Bórrate eso de su mente, porque ¿quieres saber quién lo hizo, hermano? ¿Quieres saber quién puso a Cristo en esa? ¿Quién te pone a ti en las situaciones por las que atraviesas, complicada, difícil? En este caso, al Señor, ¿quién fue el que lo quebrantó? Vamos a Isaías 53:10. Ahí está la respuesta. Isaías 53:10. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Isaías 53:10. Ya que lo encuentres, quiero pedirte que subrayes ese texto y que lo tengas en tu memoria siempre, hermano. Dice así, Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo. Ahí está la respuesta que has esperado, hermano. Ahí está la respuesta que yo te estaba diciendo ahorita. No es el diablo el que te quebranta. No es el diablo el que te hace sufrir. No es el diablo. Fue Dios Padre, hermanos. Fue Dios Padre el que quiso quebrantarlo, dice, dándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, Dios Padre quiso darlo, y gracias a esto de Cristo salió esa sangre que limpia mi pecado, y ese es el gusano que nos limpió, hermano. Ese es el gusano que te dijo, te perdono, ya no tienes nada más que hacer. Cristo, mis hermanos, terminó lo que los sacerdotes nunca pudieron. Cristo, hermanos, lo hizo. Cristo hizo lo que ellos nunca podían hacer. Hermanos, no había sillas. Los sacerdotes sentarse, tenían que estar parados, llegaba un sacrificio tras otro, uno tras otro, uno tras otro, no había tiempo para sentarse, nunca terminaban. Cristo viene, hace su sacrificio y vamos a ver, hermanos, qué hizo Cristo cuando supo que había todo. Cristo hace su sacrificio y vamos a ver lo que hace cuando él supo que había sido consumado el sacrificio. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Dice la palabra del Señor así. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, Cristo es el sumo sacerdote y se sacrificó, o sea, por medio de sí mismo. Ya cuando hizo todo, hermanos, dice así este versículo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hermanos, lo que ningún sacerdote pudo hacer, lo que ningún sacerdote tenía, Cristo lo hizo. Cristo termina el sacrificio, Cristo dice, consumado es, y ahora me siento a la diestra del Padre. Ahora me siento en majestad y gloria. Cristo se sentó, hermanos, después de que hizo su sacrificio, no fue necesario ningún otro. Amigos conocidos que seguramente los tienes, que hacen mandas, que se van de rodillas, que hacen sacrificios, que dicen al Señor o lo condicionan hasta cierto punto. Ay, Señor, si tú me haces esto, si tú me haces este favor, yo hago esto. No, hermanos, es un error. Tú no necesitas hacer nada. Cristo
A él le costó su vida, a él le costó su sangre, a él lo aplastó el Padre y de él salió sangre. De él salió sangre, de esa aplastada salió sangre que purifica tus pecados y los míos. Ya no necesitas hacer nada. Lo único que necesitas es decir, Padre, perdóname. Aquí estoy a tus pies. Me reconozco como pecador. Ten piedad y misericordia de mí y transforma mi vida. Así de sencillo, hermanos. Así de fácil. Ese gusano, hermanos, de ese gusano salió la sangre que limpió nuestros pecados, hermanos. Y fue necesario solo una vez. Solo una vez. Tus hermanos, Cristo triunfó sobre Satanás. A partir de consumado es, Cristo desarma a Satanás. Usted, mi hermano, no debe temer a Satanás. Satanás está derrotado. Satanás está derrotado y Cristo está contigo, mi hermano. Cristo está contigo. Satanás no puede acusar a ningún hijo de Dios. Si tú te acuerdas, en el Antiguo Testamento, Satanás era el acusador. ¿Te acuerdas? Satanás acusó hasta cierto punto a Job. Satanás era el que acusaba al hombre. Después de que Cristo hace su sacrificio, después de que Cristo muere en la cruz del Calvario, después de que Cristo... Ahora, hermanos, ya Satanás no puede acusar a ningún. Cristo, hermanos, no pagó fianza por ti. Cristo no pagó fianza por ti. Él pagó tu deuda. Gracias a ese consumado es, ahora tú eres libre, hermanos. Porque a través de consumado es, a través de su muerte, Cristo le quitó el poder a Satanás. Y dice Hebreos 2:14, aquí lo tenemos cerca, dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, diablo. Así de fácil, hermanos. Así de sencillo. La palabra del Señor nos dice que era la única forma. Solo en esa cruz, hermanos, Cristo, ahí en esa cruz nos justificó. Ahora Cristo dice, consumado es. Consumado es, hermanos, es el único fin que te da un nuevo comienzo. Es el único fin que te da un nuevo comienzo. Tú y yo, hermanos, a partir de este consumado es, comenzamos a vivir bajo la gracia. Bajo la gracia. Mira, hermano, yo espero que hasta aquí hayas comprendido con estos temas la gravedad de la cruz. Yo espero que con estos temas, hermano, la gravedad de nuestros pecados. Porque cuando tú ves a un Cristo que ha sido humillado, a un Cristo que ha sido escupido, a un Cristo que ha sido golpeado, a un Cristo que ha sido insultado, a un Cristo, hermanos, que ha sido atormentado hasta lo sumo, tú debes de reconocer que ese es un lugar que tú y yo merecíamos. Esa cruz tú y yo éramos los que la merecíamos, pero por su amor y misericordia, Cristo pagó en esa cruz por nosotros, hermanos. Por ello, es bien importante que nosotros prediquemos de la cruz de Jesús. Es bien importante que nosotros hablemos de la cruz de Jesús. Es bien importante que los predicadores, hermanos, no dejemos de hablar y de enseñar a la gente que un solo hombre pagó nuestra deuda, hermanos. Un solo hombre pagó lo que tú y yo teníamos que pagar, hermanos. Debemos ser agradecidos con el Señor. Debemos ser agradecidos con Jesús, porque nuestros pecados fueron perdonados en esa cruz. Ese gusano que fue aplastado te tiñó a ti y a mí con su sangre preciosa, hermano, para que tus pecados y los míos fueran emblanquecidos. Jesús, hermanos, dijo una palabra que entendieron los siervos.
Dijo una palabra que entendieron los artistas. Dijo una palabra que entendieron los sacerdotes. Dijo una palabra que entendieron los comerciantes. Yo te hago una pregunta el día de hoy. ¿Qué te falta a ti para creerlo? ¿Qué te falta a ti para creerlo? Tu deuda, mi hermano, fue cancelada. Tu deuda, hermano, ha sido pagada por Cristo en la cruz. Consumado es. Consumado es. Reconoce que ya todo fue consumado. El Señor, hermanos, dice, consumado es. Y ahora hace otra cosa. Tú y yo, hermanos, debemos hacer lo mismo. Reconocer que ha sido consumado y encomendarnos al Padre. Esto da entrada, hermanos, a la última frase de Cristo en la cruz. Voy a pedirte que vayas conmigo a Lucas 23:46. Lucas 23:46. Lucas 23:46 nos va a ofrecer la última frase de Cristo en la cruz. Te la leo, hermano. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta frase, hermanos, es una frase que usamos mucho, tú y yo, y todos nosotros. ¿Cuántas veces no hemos dicho y usado esta frase con alguien? ¿Sabes qué? Yo lo dejo en tus manos. ¿Sabes qué? Yo lo pongo en tus manos. Ese asunto yo lo pongo en tus manos. ¿Por qué haces eso, hermano? ¿Cuándo dices eso? ¿A quién le dices? Yo lo pongo en tus manos. Yo sé que tú vas a hacerlo. Queda en tus manos. Haz lo que tú pienses, haz lo que tú consideres. Está en tus manos ese asunto. Definitivamente, hermano, cuando tú dices esa frase, yo lo dejo en tus manos, definitivamente tú sabes que el resultado será mejor. Cuando manos, definitivamente tú sabes que eso que tú dejas en sus manos va a estar bien cuidado. Definitivamente tú sabes que eso que dejas en sus manos va a estar bien manejado y sobre todo, ¿estás de acuerdo? Por eso dices, yo lo dejo en tus manos. No a cualquiera. No a cualquiera le dices esas palabras, hermanos. Definitivamente debe haber mucha confianza en la persona a la que tú le dices, lo dejo en tus manos. Definitivamente debe haber mucha seguridad en la persona a la que tú le dices, yo lo pongo en tus manos. Para poder ofrecer esas palabras, hermanos, tú sabes que se la vas a dar a alguien, a una persona que no te va a fallar. Decirle a alguien, lo dejo en tus manos, tú sabes que se lo vas a dejar a alguien que no te va a quedar mal. Te pongo un ejemplo. Te encargo, por favor, que me despiertes mañana tempranito porque tengo examen. Hermano, que sabes que se despierta a mediodía. ¿Lo harías con alguien, hermano, que sabes que si tú tienes el examen a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, ¿lo harías con alguien? ¿Lo dejarías en sus manos? Yo creo que no, hermano. Claro que no. No dejarías en sus manos algo que es tan importante para ti, hermano. Una pregunta, dicho sea de paso. Cristo está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pregunta, de paso nada más así. ¿Por qué Cristo no le encomendó su espíritu a su mamá? ¿Por qué Cristo no le encomendó o por qué Cristo no se encomendó a María?
Él sabía, hermanos, perfectamente que María no podía hacer nada. Al contrario, Cristo se preocupó por ella, ¿te acuerdas en las frases anteriores? Él sabía que ya ella había hecho lo que podía hacer. Algunas personas podrán pensar y pueden decir, ay, hermano, pues es que la verdad, pues ella todavía no se moría. Ella, el Señor no le encomendó, no, hermanos. El Señor sabía perfectamente que María. Otra pregunta. ¿Por qué Cristo se está encomendando? Cristo no se encomendó a San Juan el Bautista. San Juan el Bautista ya se había muerto. Ya era un santo. ¿Por qué no se encomendó a él? ¿Por qué no se encomendó a ellos, hermano? ¿Por qué Cristo se pone en manos del Padre? Es lo que tú y yo debemos hacer. Cristo está poniendo el ejemplo de lo que tú y yo debemos hacer. Cristo sabía que lo que seguía era necesario, era un paso más allá de fuerza física, hermanos. Cristo sabía a quién y en quién encontrar seguridad. Él está acudiendo, hermanos. Él está acudiendo a quien sabe perfectamente que va a ayudar en sus momentos de angustia. Tú encomiéndate a San Juditas Tadeo. Tú encomiéndate a la Virgen María. Hermanos, Cristo se encomendó al Padre. Cristo sabía, hermanos, perfectamente que era su única fortaleza. Tú debes saber lo mismo, hermano. Tú debes comprender lo mismo. Nadie hay que esté en mejores manos y en nadie puedes dejar mejores manos que en las del Señor. Atrévete a decirle al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Padre, en tus manos encomiendo lo que ha de pasar. Padre, en tus manos encomiendo lo que ha de suceder. Manéjalo como tú quieras. Manéjalo como tú quieras. Tú sabes cómo lo haces mejor. Tú sabes cómo lo haces mejor. Hermanos, en estos momentos, encomendarnos al Padre. Porque Él es nuestra ayuda y nuestra mejor ayuda en estos momentos. Fíjate lo que dice el Salmos 46. Salmos 46, 1. Dice así, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso dice la Biblia Reina Valera. La Biblia, hermanos, Nueva Versión Internacional dice, nuestra ayuda en momentos de angustia. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Hoy estamos, hermanos, atravesando como humanidad, ya no digo como ciudad, ya no digo como iglesia, ya no digo como nación, como humanidad, hermanos. Estamos pasando por momentos de angustia. Y mucha gente busca recurrir o busca ayuda en el hombre. Mucha gente, hermanos, tiene su esperanza, tiene su amparo, tiene su fortaleza en lo que el hombre pueda hacer. Decía el otro día y lo veía en el Facebook, un comentario que me llamó mucho la atención y se me hizo muy cierto. Los ateos siempre nos han dicho, yo no puedo creer en un Dios que no veo. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que a todo cristiano nos han dicho eso. El ateo siempre dice, yo no puedo creer en un Dios que no veo. Sin embargo, hermanos, hoy todo mundo está en su casa preocupados y angustiados por un virus que no ven. ¿Dónde está la lógica, pues? No creen en un Dios que no ven, pero están atemorizados por un virus. Su angustia, hermanos, los está consumiendo, porque no tienen en quién respaldarse. Pero ahora te regalo este salmo, hermano, que está en la Biblia. Dios es nuestra ayuda segura en momentos de angustia, hermanos. Cristo está haciendo lo mismo en esta cruz.
Cristo está haciendo lo mismo en este momento, hermanos. Él se está refugiando en quien sabe que es su ayuda. Está dejando en sus manos, su destino en unas manos seguras. Cristo sabía, hermanos, que no había manos más confiables en quien dejar su vida. Tú debes saber lo mismo, porque la Biblia lo dice. Olvídate lo que diga Heriberto, olvídate lo que diga el pastor, olvídate lo que diga tu hermano. ¿Qué dice la Biblia? Salmos 89:13. Salmos 89:13. Fíjate lo que dice. Tuyo es el brazo potente, exaltada tu diestra. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. ¿Tienes dudas, hermano? ¿Crees que el Señor te puede soltar? Te voy a poner un ejemplo bien humano, que tú te va a caer el 20 completamente. Y a partir de hoy vas a comprender lo que te estoy diciendo. Cuando tú le dices a tu hijo o a tu hija, pequeñito, dame la mano, dame la mano, para una calle, para ir a, no sé, tú das una orden y tú le dices, dame la mano. Tu pequeño hermano, lo único que hace es darte la mano. Darte la mano. Él sabe perfectamente. Él sabe perfectamente que no lo vas a soltar. Cuando tú le dices a tu hijo, dame la mano, tu hijo, mi hermano, lo único que hace es darte la mano y ya no se preocupa más. Ya no se preocupa más. Él solo se agarra de tu mano. Él se deja guiar por donde tú lo lleves, a donde tú lo lleves. Nada más se preocupó por darte la mano. Es lo mismo, hermano. Imagínate la mano de Dios. Imagínate la mano de Dios. Imagínate, hermano, agarrarte de la mano de Dios. El Señor te dice, yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de mi diestra. No te suelta, hermanos. No hay mayor seguridad. No la hay. No la hay. No hay mayor seguridad que tomarte de la mano de Cristo. Mira, hermano, ya hemos visto y recorrido 6. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya vimos, hermanos, una palabra de salvación. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya vimos una palabra de amor. Mujer, he ahí tu hijo. Ya vimos una palabra de angustia. ¿Por qué me has desamparado? Ya vimos una palabra de sufrimiento. Tengo sed. Ya vimos, hermanos, una palabra de triunfo. Consumado es. Ahora, hermanos, estamos viendo una palabra de seguridad. En tus manos. En tus manos. Hasta el último momento de su vida, Cristo confió en el Padre. Cristo, hermanos, Cristo venció a la cruz. Jesús entregó su espíritu al Padre. La palabra espíritu, hermanos, es la palabra griega neuma y significa aliento, pero literalmente significa aliento de las fosas nasales. Aliento de las fosas nasales. Vamos a leer Lucas 23. Lucas 23:47. Dice así: cuando el centurión había acontecido, gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Este pasaje, hermanos, nos dice que estaba ahí un centurión romano. Estos hombres, si nos vamos al contexto histórico, hermanos, estos hombres eran expertos en torturas.
Estos hombres, hermanos, estaban acostumbrados a saber cómo se comportaba la gente. Estos hombres sabían perfectamente que los torturados, sabían que morirían. Y como sabían que iban a morir, los torturados siempre hablaban. Dicen los estudiosos, hermanos, que una persona que está expuesta a la muerte, su cerebro no puede construir mentiras. Su cerebro no puede construir mentiras. Sus últimas palabras de alguien que está condenado a muerte o de alguien que va a pasar ya a la muerte, va a hablar siempre verdad. Y este centurión sabía perfectamente. Por eso, ellos usaban los azotes, ellos usaban las torturas para sacar la verdad. Porque ellos sabían, hermanos, que la última gota de un torturado era una gota de verdad. Entonces, cuando este centurión vio que este torturado, lo último que dice fue Padre, las últimas frases que dice es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este hombre está reconociendo que realmente la habían regado. Este hombre está reconociendo que lo último que dijo el torturado fue Padre. Está reconociendo que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Por eso él dice, cuando el centurión vio que lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente, verdaderamente. Hermanos, si ser hijo de Dios, en ese momento, cuando ya estaba por morir, en ese momento que estaba crucificado, él hubiera dicho la verdad. Él hubiera dicho: ¿saben qué? La verdad eran puras mentiras. Yo me creía Jesús, yo me creía el Mesías, no soy, bájenme ya de aquí. Sin embargo, Cristo, hermanos, en todo momento respaldó lo que él había dicho durante toda su vida. Cristo confirmó lo que él había predicado. Ahora, aquí lo importante, hermanos, es que Cristo se encomienda al Padre. Cristo entrega al Padre el Espíritu. Lo siguiente es: ¿qué hizo el Padre con ese Espíritu? Cristo está entregando al Padre el Espíritu. ¿Qué hizo el Padre con ese Espíritu? En esta Semana Santa, hermanos, todos se quedan con una imagen de Cristo colgado. Cristo ciertamente, ahí termina una obra, porque dice aquí: y habiendo dicho esto, expiró. La palabra expiró, hermanos, significa respirar lo último. Respirar lo último. Cristo ciertamente aquí termina una obra. Comienza la obra de la cruz, hermanos. Fue el Padre quien quitó a Cristo de la cruz. Dice el pastor Alex Aguad de Semilla de Mostaza que lo enterraron con los ricos. Eso viene, hermano, 3:9. Ahí dice que lo querían enterrar con los humildes o los pobres, no recuerdo las palabras exactas, pero terminaron sepultándolo con un rico. Y Mateo respalda y hasta recalca las palabras: José de Arimatea, un hombre rico, para que se cumpliese lo que se había hablado en 53:9. Cristo muere, hermanos. Cristo fue al infierno cargado de nuestros pecados, pero en el infierno, hermanos, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En este instante, hermanos, con Cristo colgado, él creyó triunfar. Con Cristo aquí, hermanos, colgado en la cruz, es donde Satanás creyó haber triunfado, hermanos. En ese momento es donde él pensó que tenía la victoria. Caballero, y se me hizo muy padre este ejemplo. Dice: ¿cuántos hemos visto la película de Rocky? Dice, en los primeros, durante toda la película, dice, le ponen unas golpizas al Rocky, y el que le pongan, dice, el ruso, el Mr. T, el negro, todo el mundo se lo suena.
Y si tú dejas de ver a Rocky a media película, tú dices, pobre Rocky, se ha de haber muerto al final de la película. Ese ejemplo es lo que podemos entender de Satanás en este momento, hermano. Él piensa que triunfó. Hasta ahí triunfó. Todo el mundo piensa que Cristo perdió. Pero debemos saber, hermanos, que este momento no está completo. Este momento no está completo, hermanos, porque la cruz quedó vacía cuando Cristo fue a la tumba. La tumba quedó vacía cuando Cristo resucitó. Jesús, hermanos, tomó el Padre, pero el Padre, hermanos, lo envió a nosotros. El Padre nos lo envió a nosotros para que nosotros lo recibiésemos, hermanos. Y ahora, por el Espíritu que habitaba en Jesús, ese Espíritu, hermanos, está en nosotros. Por eso no podemos quedarnos con la imagen de Cristo en la cruz, hermanos. Por eso tú y yo no podemos quedar como muchos tienen por costumbre. Muchos hermanos traen la imagen de Cristo por todos lados, pero es una imagen de derrota, hermanos. El único momento donde Satanás parecía ir ganando, el único momento que él parece que va ganando es el momento en que mucha gente tiene, a Cristo, hermanos, que tiene a mucha gente en sus recuerdos, que tiene a mucha gente en sus centros de reunión, hermanos. Ellos Cristo sin fuerza y derrotado. Ellos tienen un Cristo, hermanos, con una cara de lástima. Esa gente, hermanos, pone a Cristo derrotado y lo traen para todos lados. A una persona, hermanos, que está luchando en una cama de un hospital, que está enfermo en una cama de un hospital, le cuelgan ese mono, hermano. Le cuelgan ese mono para motivarlo. Esa persona, hermanos, que está ahí en la cama, en el hospital, sufriendo, batallando, créame, yo pienso, gracias a Dios nunca he estado en esa situación, pero yo pienso que esa persona está como los colgados, como el colgado en la cruz, que le dijo a Jesús, pues órale, si eres el Hijo de Dios, sálvate. Esa persona que está en la cama del hospital, yo me imagino diciendo lo mismo, este es el que me va a ayudar, no se puede ayudar ni solo, está colgado, está crucificado, menos me va a poder ayudar a mí. Hermanos, ese no es un bonito recuerdo de alguien que ama a Dios. Traer a Cristo crucificado, traer a un Cristo en el momento en el que Satanás pensó vencer, no es un bonito recuerdo. Yo prefiero lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11. Filipenses 2, del 9 al 11, hermanos. ¿Qué dice? Fíjate lo que dice. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios lo exaltó, hermanos. Ese es el recuerdo que tú debes de Cristo, hermanos, que Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, que Cristo, hermanos, tiene un nombre y que toda rodilla se doble y que todos le alaben y que todos le exalten. Hermanos, así debe ser. Cuando Cristo se va, la tierra queda vacía de su presencia. Pero cuando Cristo, hermanos, se coloca al lado del Padre, entonces pasa lo que dice Isaías 6:3, hermanos. Isaías 6:3. Dice así: y el uno
al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo. Es el único de los atributos de Dios que, dicho sea de paso, hermanos, va a ser la serie nueva que vamos a aprender, los atributos de Dios. El único atributo de Dios que se repite 3 veces es el de santo. Aquí en Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. En Apocalipsis 4:8, hermanos, también dice, Santo, Santo, Santo. Y usted podrá decir, ¿por qué se repite, hermano? ¿Por qué 3 veces? Esto, hermanos, es llamado trisagio. Cuando dicen Santo, 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 que se repiten 3 veces. Hay varias partes en la Biblia donde se repite 3 veces. Los judíos, hermanos, era una expresión muy usada por los judíos. Repito, esto se llama trisagio. En Jeremías 7:4 dice templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. En Ezequiel 21:7 dice arruina, arruina, arruina. En 2 de Samuel 18:33 dice Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, 3 veces. Era un trisagio y era muy usado por los judíos. Pero aquí, hermano, en lo que estamos aprendiendo hoy, Santo, Santo, Santo representa con fuerza y pasión la verdad suprema de la santidad de Dios. Y ahora está diciendo Isaías 6:3, diciendo, Santo y Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, ya no hay una cruz vacía, ya no hay una tumba vacía, ahora hay una tierra llena de su gloria. Cuando Cristo Jesús estuvo en esta tierra, hasta cierto punto, hermanos, Él estaba limitado a su cuerpo humano. Cuando Cristo se va, entrega el Espíritu al Padre, el Padre dice, ahora se los envío a ustedes, el Espíritu, hermanos, ahora está en toda la tierra. La tierra está llena de su gloria. Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es el Hijo del Hombre. Es el único y suficiente Salvador. Cristo, hermanos, es todo para ti y para mí. Y al final, hermanos, Jesús es el nombre sobre todo nombre. En Dios, mis hermanos, hay seguridad. En Dios hay seguridad. Te aconsejo, deja en manos de Dios tu vida. Deja en manos de Dios tu seguridad. Pon en manos de Dios, dile a Dios, Padre, manos encomiendo mi vida. Padre, en tus manos encomiendo mi presente. Padre, en tus manos encomiendo mi futuro. Padre, en tus manos dejo mis angustias. Padre, en tus manos dejo mis temores. En tus manos dejo a mis hijos. Padre, en tus manos dejo todo mi ser. Sé que no hay mejores manos que las tuyas. Padre, en tus manos encomiendo mi futuro. Dice un canto, porque yo sé que en sus manos tienen mi futuro. Mi vida vale la pena vivir, porque vive Él. Cristo, hermanos, está vivo. Cristo, hermanos, no se queda ayer y hoy y por los siglos. Esa es una garantía. Pon en manos del Señor tu vida. Pon en manos del Señor tu angustia. Pon en manos del Señor toda la situación por la que estamos atravesando. En Él hay seguridad. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los cuide. Dios esté con ustedes. Hagamos una oración.